que tiene Walter. Walter, bienvenido entonces otra vez. Sandra, muchas gracias a ti y a los estudiantes por la invitación. Realmente es una alegría muy, muy especial para mí. Esta es mi primera entrevista como escritor, Ah, así qué que bien. me causa un sentimiento en el corazón muy especial, muy bonito. Por eso quiero, y te decía que la tuviéramos grabada, Ah, ¿cierto? qué bien. Bueno, no, estoy dispuesto a escucharlos y a responderles con toda la sinceridad del caso, las preguntas, las inquietudes y contarles de mi vida en este campo de lo que es la literatura a nivel de leer y de escritor ahora que he empezado a publicar eh, las obras que he escrito. Cuéntanos un poco sobre tu vida, tu infancia, tu biografía. Aquí dice, por ejemplo, que has recorrido varias ciudades del país. Cuéntanos sobre tu experiencia de vida. Sí, bueno, yo nací en el año 79, un 13 de octubre, un sábado en la noche a las 8 de la noche, muy puntual, dijo el Sí, médico. Viví aquí en Medellín, en el sector de Guayabal, me cuentan pues mis padres, como hasta la edad de los 3 años más o menos. Luego mi papá viajó hacia la zona del Amazonas a verse con el papá de él, que era un señor, mi abuelo era un mono ojiclaro, no sabemos realmente de dónde era su origen. Mi abuela paterna era una morena, negra, trompona, y pues de esa mezcla de razas vengo yo, ¿cierto? sí. Mi papá se enamoró de esa labor del viejo por allá y por allá se quedó y luego fui yo y también me enamoré. Y en una de las vacaciones de primero de primaria no volví a la escuela, me fui de paseo y realmente no sé cómo validé ese año ni cómo me pasaron al otro porque yo estaba pues maravillado viajando en esos ríos, conociendo esas comunidades, esos espacios abiertos. Eh, Después volví a Medellín a la edad de los 9 años. Estudié con unas monjas en Sabaneta. eh, Estudié cuarto y quinto. Luego hice el primero bachillerato la mitad del primero bachillerato lo hice en el Gilberto Alzate. Luego la otra mitad lo hice en el San Vicente de Paul, que es un colegio que queda ahí abajito de Luis López de Mesa. Y lo hice así porque en esa época hubo el cambio de hora en Colombia, entonces me afectaba mucho la madrugada. Me tocó que moverme de colegio, estar en uno más cercano a donde vivía y pues vivía en el sector de, de, de ese colegio del San Vicente. Entonces, después viajé a Cali, mi mamá vivía en Cali, hice allá los años de bachillerato, séptimo, octavo, en un colegio en un municipio que se llama Yumbo, era un colegio muy grande, eh, un profesor de física muy exigente, eh, pero aprendí mucho de esa cultura bayuna, de los dulces, de las caminatas, de las tomateras. Conocí en esa época las tomateras en Cali. Y no sabía, cuando uno va para el Valle del Cauca, uno ve los sembrados de caña y a veces ve unos lagos intermedios y no se imagina que detrás de ese océano de caña, allá en el fondo a veces hay unos cultivos que la gente que trabaja con caña hace o los usan para otras cosas y conocí unas tomateras. Ujú. Y esa experiencia de las tomateras me pareció muy especial, tan especial que pues el próximo libro que voy a sacar, que sale más o menos en 2 semanas, la publicación que se va a hacer el evento, eh, está ambientado en estilo de tomates. Ah, de En esa ahí. época tenía unos 14 años. Luego viajé a Cali, de ese municipio en Yumbo, es como decir aquí Bello. Luego fui a Sí. Cali, que es la ciudad, y en Cali terminé noveno, décimo y once. Y en décimo y once entré a hacer
como unos grados de media técnica parecidos, pero en esa época yo los hice en electricidad electrónica. Y cuando llegué a la clase de electricidad electrónica, el profesor escribió en el tablero, bienvenidos a la clase de electricidad y electrónica. Cuando yo leí esa bienvenida en el tablero, se me fijaron en la mente los ojos como si resaltaran las letras Eleto. Y Eleto es el nombre que le di a un personaje de un cuento de ciencia ficción que sale en ese libro, Los cuentos de Walla. Eleto Ujú. es un cuento que está en el capítulo de ficción. Y empecé a idear unas cosas de esa época, tenía unos 17 años más o menos, pero se me quedó en la mente Eleto. Y cuando hace un año que retomé el cuento y me faltaba el nombre del personaje, pues lo bauticé así, haciendo memoria. Dije, este cuento tiene su origen en esa época de mi vida y lo bauticé Leto. Después presté servicio en Cali, volví después del servicio militar aquí a Medellín, entré a la Universidad de Antioquia a estudiar ingeniería de sistemas, estudié, me gradué, tuve muchas ideas de cuentos también mientras estuve en el colegio, en la escuela, en la universidad. Luego trabajé como ingeniero de sistemas, desarrollo de software aquí en Medellín, en otras ciudades de Colombia. Viajé a Centroamérica, trabajé en unos proyectos internacionales y después un poco como cansado de ese trajín, busqué una actividad distinta y pensaba tomarme un año sabático y me resultó, me inscribí en el Banco de la Excelencia, me dijeron que eso se demoraba por ahí un año y me llamaron muy rápido. Y empecé a trabajar en el colegio de la Dinamarca y me gustó mucho la dinámica, el contacto con los estudiantes, con la gente, el poder tener también espacio para mí. A veces soy muy militar en las clases que lo requieren, a veces parezco una monja, otras veces un filósofo, un cuentista, bueno, dependiendo del tema. Y en el colegio llevo ya desde el 2018, he estado ahí muy contento y bueno, esa es como un resumen así en general. Los dos últimos años hice una maestría en tecnología educativa con el profe Jorge Iván del colegio. Fuimos compañeros y pues es un compañero que aprecio mucho también ahí en la institución.